Atención, imágenes perturbantes. Discreción. El dominio sobre las áreas coloniales provocó conflictos entre las potencias que se resolvían a través de acuerdos diplomáticos, o bien de guerras que se mantenían dentro de un marco estrictamente local. Además, las alianzas que se formaban duraban poco y los países cambiaban de bando frecuentemente, según las circunstancias. Sin embargo, las reglas de juego de la diplomacia internacional fueron variando poco a poco. A medida que crecían las necesidades de expansión de las grandes potencias industriales, las confrontaciones se fueron haciendo incontrolables. Por un lado, era difícil resolver los conflictos en un escenario que se había ampliado. Los enfrentamientos ya no solo podían presentarse en Europa sino también en África, China o el Medio Oriente. Además, había nuevos competidores y eran muy agresivos. Estados Unidos y Japón se habían convertido en grandes potencias que se disputaban el dominio del área del Pacífico. Alemania parecía poderosa, pero insatisfecha por haber llegado tarde al reparto colonial. Sus intereses expansionistas en China y África del Sur chocaban con el dominio que los ingleses habían establecido en esas zonas. Justamente, las posiciones irreconciliables entre Alemania e Inglaterra fueron las que generaron un sistema de alianzas permanentes que puso en peligro la paz mundial. Por un lado, se formó la Triple Alianza, que en realidad fue solo una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, pues Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse. Por otro, Francia, el Imperio ruso y Gran Bretaña se unieron para ser rivales de la Triple Alianza. La situación fue tomándose aún más explosiva a raíz de los conflictos internos que atravesaban muchas de las grandes potencias. Rusia estaba amenazada por una revolución social, el imperio austrohúngaro se desgarraba en luchas entre nacionalidades que ya no podían ser controladas por el gobierno. En el Estado alemán los enfrentamientos políticos paralizaban la política exterior. Los gobiernos parlamentarios, como los de Gran Bretaña y Francia, debían hacer frente a los reclamos de los trabajadores y los sectores medios que demandaban mayores derechos políticos y mejores condiciones de vida. Muchos gobiernos trataron de resolver estas crisis sociales y políticas llamando a todos los sectores a dejar de lado sus diferencias y a unirse detrás de los superiores intereses nacionales. Sugerían un sentimiento patriótico. La escuela y el servicio militar obligatorio les sirvieron para estimular los sentimientos nacionalistas a través de ceremonias diarias, como el izamiento de la bandera. Con el mismo objetivo se establecieron nuevas fiestas nacionales, como la que conmemora la Revolución Francesa, recordada los 14 de julio en Francia. La prensa también jugó un papel importante en todo este proceso, exagerando las cualidades de la nación y ridiculizando o disminuyendo las de los pueblos extranjeros. El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la Primera Guerra Mundial. El ministro británico Edward Grey se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre Londres. Entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosa en toda Europa: se apagan ahora las luces, puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente, pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones. 28 de ellas, denominadas aliadas o potencias asociadas, y entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos, lucharon contra la unión de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 1871, año en el que fue fundado el Segundo Imperio Alemán, y este estado emergió como una gran potencia. Se puede decir entonces que el origen de la Primera Contienda Mundial debe buscarse en la existencia de dos grandes bloques: la Triple Alianza Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los alemanes contaban con deshacerse enseguida de Francia y dirigir luego sus golpes contra Rusia. Los principales elementos que caracterizaron la Guerra Mundial fueron: se creía que la guerra duraría unas semanas, pero duró 4 años, 3 meses y 14 días. Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra. Por ejemplo, Alemania contaba con 1.913.850.000 hombres en pie de guerra, aproximadamente. Austria con 160.000 hombres. Rusia con 2 millones de soldados.
Inglaterra no contaba con un ejército terrestre grande, se aprovechaba de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero contaba con un impresionante poder naval. El 28 de junio de 1914 el príncipe heredero de Austria-Hungría y su esposa fueron asesinados, en su visita a Sarajevo, capital de Bosnia, por un estudiante serbio, Gavrilo Princip. Los promotores del atentado habían sido los nacionalistas serbios. Austria-Hungría presenta a Serbia un ultimátum que no podía aceptarse. Estalló pues, la guerra en una semana, la Semana Negra, del 28 de julio al 4 de agosto, todas las grandes potencias, menos Italia, se vieron arrastradas a ella. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por las grandes matanzas que hubo, por un incidente en los Balcanes surgió un devastador incendio mundial. En el oeste los frentes se fijaron en una inhumana guerra de trincheras. Las llanuras de Flandes fueron arrasadas por un ininterrumpido fuego de artillería y se convirtieron en un infierno de fango, minas, alambradas y cortinas de gas. Ataque tras ataque se intentaba, por ambas partes, romper el frente del enemigo. Se produjeron cuantiosas pérdidas de vidas humanas. El 27 de octubre de 1918 Alemania consintió en aceptar las negociaciones de paz, Guillermo II debió entregar el poder, se extendía por toda Alemania una revolución proletaria que fue posteriormente sofocada. En Europa comenzaron los preparativos para Conferencia de Versalles. En 1919 se reunieron en Versalles los representantes de los países vencedores para preparar el Tratado Definitivo de Paz. En ese mismo año, Alemania firmó el Tratado de Versalles, por lo que quedaba obligada a reducir drásticamente su ejército y armamento y a pagar fuertes sanciones económicas como reparación por los daños causados a los aliados durante la guerra. Además, Alemania perdió su imperio colonial y numerosos territorios en Europa. La Primera Guerra Mundial duró 4 años, 3 meses y 14 días con profundos cambios en el territorio europeo. La guerra representó un coste de 186.000 millones de dólares para los países beligerantes. Las bajas en los combates terrestres ascendieron a varios millones de personas pertenecientes a la población civil y que, en algunos casos, fallecieron indirectamente a causa de la contienda. A pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del conflicto restablecerían la paz mundial sobre unas bases estables, las condiciones impuestas promovieron un conflicto aún más destructivo. Los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento del armisticio, esperando que los aliados los adoptaran como referencia básica en los tratados de paz. La mayor parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la determinación de obtener indemnizaciones en concepto de reparaciones de guerra equivalentes al costo total de la misma y de repartirse los territorios y posesiones de las naciones derrotadas según acuerdos secretos. Durante las negociaciones de paz, el presidente Wilson insistió en que la Conferencia de Paz de París aceptara su programa completo organizado en 14 puntos, pero finalmente desistió de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de los aliados para la formación de la Sociedad de Naciones. Las potencias vencedoras permitieron que se incumplieran ciertos términos establecidos en los tratados de paz de Versalles, lo que provocó el resurgimiento del militarismo y de un nacionalismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en gran parte de Europa. La Primera Guerra Mundial trajo ruina, enfermedades y dolor a todos los países participantes. Hubo grandes adelantos científicos con fines bélicos, lo que trajo como consecuencia más muertes y más destrucción. Y por último, esta guerra no resolvió los conflictos, por el contrario los enfatizó, lo que tras unos 20 años, aproximadamente, ocasionó la Segunda Guerra Mundial.